Hola a todos, buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto desde las oficinas de EduLinks y bueno, estamos comenzando nuestro live de hoy martes 8 de septiembre de 2020. Estamos por comenzar nuestro live, que son los lives de todos los martes enfocados en My Experience. My Experience es una sesión que tenemos el día de hoy donde los estudiantes los entrevistamos, todos los estudiantes de EduLink los entrevistamos para conocer un poquito más acerca de la experiencia, acerca de su programa de estudios, etcétera. Pero antes de comenzar, me gustaría presentar a EduLinks. Nosotros en EduLinks somos consultores en educación internacional. Tenemos 19 años enviando estudiantes al extranjero y representamos una gran variedad de programas. Tenemos representantes y representamos escuelas desde lo que son países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, hasta Sudáfrica. Y bueno, esta tarde vamos a hablar justamente con Leonardo Campos, quien estuvo viviendo y estudiando un año académico en Francia. Pero justo antes de comenzar, les quiero compartir que tenemos varias oficinas en México. Estamos tan cerca como un clic porque nos pueden mandar incluso un WhatsApp y con todo gusto o nos mandan un mensaje en privado y con todo gusto les podemos mandar más información, pero también tenemos presencia en Los Mochis, Sinaloa, en Culiacán, en Mazatlán, estamos en Puebla, estamos en Morelia, en Monterrey, Ciudad de México, hasta Guatemala. Y pues somos, la verdad que nos encanta todo esto de la educación internacional. Les quiero presentar a Leo, compartir un poco más acerca de su historia y qué mejor que de primera voz puedan platicar con alguien que ha estado estudiando un año académico en Francia. Justamente ahorita ya se va a conectar, entonces en lo que se conecta, bueno, pues recomendarles que nos contacten. Hola Leo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Nash, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. También, pues primero que nada, darte las gracias por darnos esta oportunidad de compartirles a todos los estudiantes que están con esa intención y esa ilusión de viajar a Francia y que posiblemente este año no pudieron comenzar sus estudios en Francia, pero que están interesados para el siguiente año escolar. Y qué mejor que tú que viviste en Francia un año, estuviste un año de preparatoria, si no me equivoco, De, pues les puedas compartir esta experiencia. ¿En qué año estuviste allá en Francia? Cursé segundo de secundaria. Ah, segundo de secundaria, entonces te fuiste todavía más chiquito. ¿Qué Sí, edad tenías cuando te fuiste? a los 13 años. 13 años, Sí. wow. Bueno, pues qué bárbaro, qué valiente, porque sí les quiero compartir a todos que Francia tiene su personalidad como país y como destino. ¿Y ya sabías algo de francés? Pues de hecho, antes de irme tomé como durante 2 meses cursos de francés, pero llegué con 1% de francés, nada. Entonces los primeros meses era el oui y el no. Exacto, era el no entiendo qué dices. Y sí, sí estuvo como complicado al principio con el francés, pero una vez que le agarras la onda, súper fácil. Bueno, quiero compartirles a todos los que se están uniendo a nuestro live que Leo Campos estuvo un año de secundaria estudiando en Francia en una preparatoria pública francesa y se fue con un básico de francés y que realmente vivió la experiencia como cualquier estudiante local. ¿Había más estudiantes dentro de tu escuela internacionales? Internacionales, como yo, así que fueron de intercambio, no, pero sí había un intercambio cultural muy grande de otros países. Wow, padrísimo. Leo, pues me gustaría comenzar por el principio. Fíjate que quiero compartirte que este programa a mí me encanta. De hecho, fue un programa que yo también cursé cuando estaba en preparatoria. Yo me fui un año a estudiar a Francia. Igual que tú, me fui en un básico de francés y los primeros meses fueron muy difíciles. Yo les puedo compartir también a todos que me preguntaban cómo te llamas y yo contestaba oui. ¿Tienes hambre? Y decía no, porque la verdad es que no entendía nada de lo que me estaban diciendo y conforme va pasando el tiempo, pues vas entendiéndole al idioma. Pero quisiera yo que compartieras de primera instancia por qué te quisiste ir a Francia. Pues de hecho, la verdad es que no sé por qué, o sea, desde chiquito siempre he estado enamorado de Francia
Y pues siempre dije, en algún momento quisiera irme a Francia, al menos de vacaciones, para conocer. Siempre pensaba, no sé, en la Torre Eiffel, pensaba que era todo Francia, no había más que el París. Y luego un día, pues mis papás me dijeron, pues te tendrás que ir de intercambio, a lo mejor en prepa, nunca pensamos que iba a ser en segundo de secundaria. Y pues yo dije, pues ok, pues me voy a ir a Francia y a ver qué pasa, ¿no? Wow, y entonces tus papás te dieron permiso que te fueras a Francia, llenaste todos los documentos con Edulinks y cuando llegaste, ¿te fuiste solo, te fuiste acompañado con otros estudiantes? De hecho, en el programa en el que me inscribí no permitían que los papás y los hijos estuvieran en contacto. Entonces, mis papás me dejaron en el aeropuerto pues el día que me iba y pues me despidieron ahí. Entonces tuve que ir literal, fue mi primer viaje solo en avión y, y pues sí, fui solo y de México en el mismo programa eran como otras 7 personas, pero nadie en mi mismo pueblo ni en mi casa. Estabas en el sur de Francia, ¿no? Por lo que vi. Cuéntanos un poquito. Llegaste al aeropuerto de Charles de Gaulle y de ahí se tiene que tomar un tren. ¿Cuántas horas hiciste para llegar a Toulouse, no? Ajá, de hecho viví en Castres, es una ciudad cerquita de Toulouse, es aún más chiquito y como dices, llegué al Charles de Gaulle y de hecho sí pude tomar una avioneta, una avionetita y no fue mucho, creo que no fueron más de casi 2 horas de París a Toulouse y de ahí ya en coche a mi pueblito que está como a 2 horas igual. Wow, bueno, por lo menos no te aventaste unas 8 horas en tren, ¿no? Porque es lo que más o menos yo le estaba calculando. Y Leo, entonces llegaste a Toulouse y fue la familia por ti. ¿Y cómo es Francia? O sea, ¿era como te lo imaginaste, diferente, mejor que como te lo imaginaste? Pues de hecho, pues siempre, como digo, siempre me imaginé a Francia como pues París, ¿no? Veía más de la Torre Eiffel y como dicen los clichés de amoroso y el francés. Y al llegar, pues de hecho, no sé realmente qué pasaba en mi mente, como que todo o sea, no sé cómo decirlo. Estaba pues un poco enojado porque todavía no estaba listo para irme, pero ya cuando estuve unas semanas, un mes después de estar ya en Francia en casa con mi familia que me adoptó, ya empecé a ver lo que era la verdadera Francia, que era mucho más allá de París, de la Torre Eiffel, y pues sí, superó mis expectativas por mucho, y la verdad es que es un país muy, muy bonito. Solo conozco el sur, pero es muy, muy bonito, la verdad. Bueno, y además quiero compartirles a todos que el sur de Francia es muy, muy bonito. O sea, la ciudad de Toulouse es impresionante. No sé que nos pudieras compartir un poquito más acerca de toda esa zona del sur de Francia, Leo. Pues de hecho, el sur, ¿cómo lo podría, en unas pocas palabras? Pues mucho campo en el sur, más que en el norte, hay mucho campo, entonces, pues de entrada están los Alpes, entonces hay mucha montaña, eso es muy bonito la verdad. De hecho, en el pueblo en el que estaba en Cas, si en la parte de atrás podemos ver los Pirineos también, y le llaman, de la parte del sur, le llaman la montaña negra, porque nosotros de Francia, de esa parte, solo vemos la parte negra. Entonces Ah, entonces era muy impresionante como, pues, o sea, señalar y decir, ahí está una de las montañas más grandes y pues, nunca me imaginé que estando aquí en México las pudiera ver en algún momento en mi vida. Y también, pues, en Toulouse, la verdad es que es muy bonito, es muy grande y la verdad es una de las ciudades más bonitas que he visto en mi vida. y en el tiempo que estuviste allá, por aquí contestando un poquito la pregunta de Denise, ¿qué es lo que pudiste hacer? ¿Hiciste algún deporte como esquiar? ¿Hiciste, no sé, ibas un poquito a escalar? ¿O cómo era Pues, tu vida allá en Francia? de hecho, en Castres es, digamos, la cuna del rugby.
Wow. Ajá, entonces, de hecho tienen su equipo, que es el CAS Olympique, y entonces allá pues en Castres el deporte como si fuera nacional, pues es el rugby, ¿no? Entonces no había forma Ajá. que fuera a vivir un año a Francia, a ese pueblo, sin que practicara rugby y pues realmente sumergirme en la cultura francesa del pueblo, ¿no? Entonces Claro. no duré mucho, pero estuve como unos 4 meses practicando rugby. Ok. ¿Y no te gustó después tanto No, o ya? de hecho me encanta, es mi deporte favorito, y, pero pues como llegué al principio con un nivel cero de francés, era pues complicado para mí estar ahí en el juego porque no entendía, me decían pase, porque yo no sabía jugar rugby antes. Entonces era un deporte nuevo, en un idioma nuevo, con gente completamente nueva que no conocía. Entonces era, pues pásame el balón, vaya acá, yo no entendía y pues era el niño nuevo que no hacía nada. Bueno, pero lo bueno es que le intentaste y eso la verdad es que es una muy bonita experiencia y que a lo mejor, no sé, tal vez antes de irte a Francia el rugby no era tu deporte favorito y ahora ya se convirtió en un deporte pues importante para ti. Ahora, fíjate que yo normalmente siempre les platico a todos mis estudiantes porque muchas veces en las asesorías previas al viaje a mí me toca dar esa asesoría previa al viaje a los que se van a Francia, ¿no? Entonces yo les platico mucho del humor francés y les digo, mira, los franceses no se andan en medias tintas, cuando te dicen no es no, tienen un humor muy negro, pero no lo hacen con mala intención. Entonces a mí me gustaría un poquito que tú dentro de tu perspectiva, porque incluso también yo les digo, los mexicanos somos un jarrito de tonalá, luego nos sentimos ofendidos o tristes. Entonces yo quisiera que tú nos platiques en tu experiencia, el año que estuviste allá, pues cómo te fue y si realmente es la misma percepción que yo tengo o tuve cuando me fui a estudiar a Francia que tú. ¿Cómo consideras que es el francés? Platícame. Pues sí, como dices, sí tienen un humor negro, que lo hacen pues porque es chistoso, no para agredir ni nada. De hecho, pues o sea, yo me fui muy chico, ¿no? No tenía ese sentido del humor ni pues, mucho menos negro, pero justo en la familia que me adoptó, ellos tienen un humor un poco negro, que la verdad al principio sí me sacó un poco de onda, pero luego era yo el que más bromas negras hacía en la casa. Pero sí tienen su humor negro, un poco peculiar, pero una vez que lo agarras, en serio es súper chistoso. Al rato tú saliste más, haciendo más carreta, como decimos, que ellos a ti. Y ahora que hablaste del tema de la familia, a mí me gustaría que nos compartas cómo era tu familia. ¿Sigues en convivencia con ellos? ¿Cómo era el día a día con la familia? ¿Cómo te trataban? Pues de hecho al principio estaba, pues no sabía cómo eran ni los conocía, entonces estaba muy nervioso porque pues irme a vivir un año a una casa de gente que no conocía, pues sí, al principio estuvo pues un poco raro de mi parte porque no estaba acostumbrado a llegar hacia una casa, pero ellos muy buena onda, la verdad llegaron con los brazos abiertos, de hecho ya tienen experiencia. Cuando yo llegué, ya era el 30º niño que adoptaban de otra nacionalidad. Okay, Entonces okay, wow. tenían la práctica acá hasta arriba y sabían perfecto qué hacer. Entonces, pues me abrieron su casa con los brazos abiertos y la verdad, pues me abrieron las puertas a muchas cosas. De entrada, pues como digo, el humor negro, pero muy buena onda, en serio. Estaba muy nervioso al principio, pero después es una de mis mejores experiencias que en serio yo recomiendo irse a la casa de una familia más que de internado. Ah, fíjate, ese es un buen punto. Ahora, por acá también hay una pregunta de Kiwirimi. Muchas gracias por tu pregunta. Dice, ¿alguna vez te sentiste discriminado allá en Francia por ser mexicano? Pues de hecho, no como discriminado, sino más bien por no hablar el idioma, ¿no? No hablar el francés.
no discriminado como tal, pero al principio, como no hablaba nada de francés, la gente, los alumnos, como estaba en la escuela, pues la verdad era escuchar francés pues, las 24 horas de todos los días. Entonces yo llegaba a la escuela y era pues, o sea, pues era el niño nuevo, porque era un pueblo, no había gente nueva. Entonces me acercaban, me hablaban y pues se daban cuenta pues que era mexicano y llamaba la atención. Pero entonces cuando me llegaban, me hablaban y me gritaban. Y entonces, o sea, como si estuviera sordo y me hablaban como que no conjugaban los verbos. Me decían, ¿tú hablar francés? Entonces es aún más complicado entender cuando ellos hablan mal. Claro, Ajá, claro. Y lo entonces, hacían a lo mejor con la intención de que para ti sea más fácil, claro, claro. pero no fue así. No, pero sí, sí, de Oh. ahí en fuera, no, nunca me discriminaron por ser mexicano ni nada. Ahora, ahorita hablaste del tema de la escuela y también esa es una parte para mí importante porque cuando yo estuve en mi escuela en Francia, yo estuve en la zona de Clermont-Ferrand, donde tuviste la oportunidad por ahí de visitar, pero es una ciudad que tiene la Catedral Negra y es conocida por las llantas Michelin. Y justamente a mí se me hizo como un shock la parte de la escuela, ¿no? Del respeto hacia los profesores, de la manera de hacer exámenes, de los horarios de clases. Cuéntanos un poquito tu experiencia, tu escuela en Francia frente a una escuela en México tradicional. ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo fue ese shock para ti? Pues sí, sí es un gran cambio, es una gran diferencia. Como dices, allá entraban a las 8 de la mañana, generalmente entran a esa hora, y las clases oficialmente terminan a las 6 de la tarde. Sí. Entonces, 6 5 por ahí, depende del horario de tu año. Pero sí, al principio cuando me dijeron que iba a terminar a las 6 de la tarde todos los días, era, o sea, ¿qué voy Te a dio un hacer? infarto. Sí, ¿qué voy a hacer durante todas estas horas en las clases? Pero luego ya entendí que en realidad nosotros tenemos nuestros recreos que duran media hora, pero para ellos duran 2 horas. De hecho, comen a las 12 de la mañana, mediodía, y lo que ellos hacen es de las 12 a la 1 comen, que es más bien, allá le llaman la cantina, que es ir con tu bandejita, tu credencial, y te dan tu comida y todos comen en la cafetería. Y ya después de 1 a 2 ya te toca jugar en recreo o hasta hay clubes en los que puedes jugar con compañeros y hacer amistades, que era lo bueno de tener una de esas horas largas de todo el día. Y de ahí en fuera, Y ya después era 3 a 6 de la tarde clases. ajá, de hecho yo terminaba a las 5, pero como mis papás adoptivos de allá tenían que trabajar, a veces me quedaba hasta las 6 en lo que ellos le llaman hora de estudio, que haz de cuenta que abren la biblioteca o algunos salones especiales para ir a estudiar y hacer tarea con un profesor que te esté checando. Se quedan varios alumnos y hacen las tareas y adelantan trabajos para el día siguiente. ¿Y cómo te fueron los exámenes? Porque también los exámenes son diferentes a México. ¿Cómo son los exámenes en Francia? Cuéntame. Pues de hecho, primero, ahorita que se me pasó, de hecho hay mucho respeto de los alumnos hacia los profesores, y entonces eso de entrada también fue un cambio, decir, pues siempre el usted, 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 y jamás podías, no faltar el respeto, pero hablarle como a un compañero, ¿no? Y pues los exámenes sí son diferentes, pues no sé cómo decirlo, de entrada no hay, solo hay, bueno, a mí me tocó semestrales. Ok, No, aquí no me tocaron, como aquí hay cada parcial, mensual. ajá, Ok. allá en Francia no tienen los parciales, al menos no en mi escuela, los tienen más largos, a lo mejor cada trimestre o hasta cada semestre, y tampoco tienen el anual, que fue un regalo de ellos. Sí. Sí. Y era como eran varias preguntas y respuestas, una sola pregunta, ABCD. Pues de hecho, lo que más noté
y que más me llamaban la atención, sobre todo en matemáticas, eran preguntas abiertas. Aquí en México estoy más acostumbrado a preguntas pues con A, B, C, D, y tú pues si la llenas. Pero allá en Francia eran muchas preguntas abiertas de decir más tú qué pensabas y pues contestar la pregunta como tú quisieras, ¿no? Entonces en eso sí era Ah, un choque, o sea, ¿cuánto tengo que escribir para saber que ya es suficiente o ya me pasé? Pero la verdad es que sí, eso te abre las puertas, ¿no? Saber qué hacer en cada situación. claro, totalmente. Para todos los que se están conectando, les quiero compartir que estoy con Leo Campos, es quien estuvo estudiando con nosotros a través de Dublins en un año académico en Francia. Estuvo en el sur de Francia y justamente estamos hablando sobre el tema de la escuela. Y yo te quisiera hacer una pregunta. Y ahorita yo voy a también seguir con las preguntas que tenemos aquí que están ya haciéndonos varias dudas sobre tu experiencia. ¿Te pinteaste alguna vez una clase? ¿Faltaste alguna clase o siempre estuviste puntual y en todas las clases? De hecho, pues las clases yo siento que allá en Francia son un poco más tranquilas, son más relajadas, no hay tanta presión, porque de entrada no hay tareas. Entonces, pues tenía, por un lado, el que no hablaba francés al principio, entonces tenía que echarle ganas, pero por el otro lo sentía mucho más relajado. Y una vez ya que pues hice mis amistades y hablaba el francés, pues de pronto, y mis papás me están escuchando, pero sí me salté algunas clases. Ok, y no te llegó ningún reporte. Quiero compartirles que las veces que yo me pinté clases llegaba un reporte a mi casa y bueno, me mega regañaban, por eso te preguntaba porque tienen todo súper medido y luego llegaba ahí el anuncio de que faltó a la clase de 11 a 12 y me preguntaban en dónde estabas. Sí, de Y hecho, bueno, justo, a ver, perdón, cuéntanos. que de hecho No, sí cuéntame. es complicado volarse una clase porque a mí me tocó que te dan como un cuadernito en donde te apuntan todo, si viniste, a qué clase, si tuviste una falta y siempre están pendientes de que no les falte un alumno. Y además tienen que le llaman como sus guardianes, digamos, que no son ni profesores, que están cuidando en recreo y que checan el portón, que nadie se salga, ¿no? Entonces nunca me salí de la escuela, pero pues esconderme en algún salón vacío o en el baño o algo así a escondidas. Y por aquí tengo ya dudas sobre la comida, porque también hablamos sobre el tema de la comida y nos preguntan por aquí cuál es tu comida favorita en Francia, si probaste los caracoles y si te gustaron. Yo sé que son muy comunes en esta zona del país. Sí, de hecho era otro aspecto que me preocupaba mucho al principio, era pues la comida, ¿no? No conocía mucho, sabía que, pues, como dices, los caracoles y también las ancas de rana, me habían contado y se me hacía asqueroso y, o sea, ¿cómo iba a comer eso, no? En algún momento sí me dije, voy a comer los caracoles a ver qué onda, pero ya una vez ahí, y no, o sea, en serio, me encantaron los caracoles, me encantaron las ancas de rana y de hecho allá en el sur algo muy común también es, bueno, en todo en Francia en general, es la raclette, ajá, que es delicioso. A mí no me gustaban las papas, pero la raclette son unas papas, hierven papas y te las ponen en un bowl y aparte tienes una máquina en la que metes como capsulitas con quesos, se derriten y el queso se lo echas a la papa y le puedes echar algún jamón, algún salami y pues, o sea, es literal como la comida típica del invierno y es en verdad deliciosa, muchas calorías, pero vale la pena. Y por acá, Jorge nos está preguntando, ¿en cuánto tiempo ya lograste hablar francés y poder comunicarte en francés? Pues para comunicarme bien, entender y poder expresarme bien, fueron alrededor 3 meses. En diciembre ya estaba hablando perfecto francés.
Sí, de hecho, cuando yo me fui sentía así que escuchaba bla, 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 y no entendía nada. Pero sí, alrededor más o menos de 3 meses es cuando ya empiezas a tener un poquito más de fluidez. ¿Y cómo te fue con el homesick? ¿Cómo te fue con extrañar en México? ¿Qué fue lo que más extrañaste? ¿O de plano no extrañabas nada y te la tomaste muy en serio y decir, papá, yo me voy? ¿Cómo te fue con esa parte, Leo? Pues de hecho, mi familia y yo somos muy unidos, entonces sí fue, pues no un problema, pero sí extrañaba mucho a mi familia, todo el año, la verdad. Y de la comida lo que más extrañaba eran, pues de entrada los tacos, ¿no? La comida, la carne, todo eso lo extrañé, porque allá pues no hay tortilla, y la tortilla, como le llaman, la verdad es una tostada doblada. Entonces te dicen, miren, tenemos tortillas, ¿quieres? Y es una tostada, como un nacho tostada. Entonces sí me ponía triste no tener mis tacos. Un taco, ¿no? No sé si probaste los kebab, pero eran los Mm, kebabs son como unos como tacos también con, ajá, con carne que era lo más a lo parecido. mejor parecido a los kebab. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿conociste siempre París o ya no fuiste a París? ¿Que hiciste algún viaje durante el tiempo que estuviste allá? Sí, de hecho, fui alrededor de octubre, como a los 2 meses que llegué, me dieron la posibilidad, el programa de irme a París una semana con otros estudiantes de intercambio de otras nacionalidades para ir, conocer París y pues conocer pues, las experiencias de otras personas que están haciendo igual un intercambio esparcidos por Francia. ¿Y te gustó? ¿Era como esperabas París o también fue una decepción? Me encantó, no una decepción, no, nada fue una decepción. Todo estuvo, la verdad, muy bonito, sí fue lo que esperaba. No pensaba mucho en el intercambio cultural que hay, sobre todo en París, en todas las diferentes nacionalidades que se encuentran ahí. La verdad es que nunca lo había pensado, como te digo, solo pensaba en la Torre Eiffel, Torre Eiffel, Torre Eiffel, pero ya estando ahí me di cuenta que era mucho más que eso. Sí es, como le dicen, la ciudad del amor y es muy padre, la verdad, me gustó mucho. Wow, la verdad es que te escuchamos, bueno, por lo menos yo te escucho y me emociono y me acuerdo mucho de cuando yo estuve en Francia estudiando preparatoria y todavía me emociono más. Y ahí me gustaría preguntarte, por ejemplo, algún estudiante que quisiera irse a Francia, que quisiera tomar esta experiencia de un año académico, ¿qué es lo que tú le recomendarías? Pues de entrada, tener miedo es normal, es completamente normal, pero en serio es la mejor experiencia que uno puede tener, irse de intercambio a cualquier país, pero en particular Francia. Pero sí, es muy padre. De entrada, algo que les recomiendo es ir con el corazón abierto, la mente abierta y estar dispuesto a cualquier nueva situación y pues no tener miedo de conseguir lo que quieres, ¿no? Claro. Y alguien que vaya a Francia, algún tip de no hagas esto, haz lo otro, Mm, te recomiendo que no se te olvide esto, ¿qué le recomendarías a alguien que se va a ir, no sé, en septiembre mm. y que así como cuando tú te fuiste hubieras dicho, me hubiera gustado que me hubieran dicho que me trajera o quisiera algo? Pues a lo mejor un desodorante o unas pinzas para la nariz, porque no es para echarle malas aguas, pero de pronto sí llega un olor fuerte. Estar listos y de entrada no tocar el tema con un francés acerca de eso. Ok, pues la verdad es que es un muy buen tip, sí es cierto, sí es cierto, esa parte, eh, hay que ir con el corazón abierto y la nariz cerrada, Exacto. definitivamente es un buen tip. Y por acá también nos están preguntando si volverías a Francia. Sí, totalmente sí. De hecho, pues la experiencia de mi año, la verdad es que me abrió mucho la mente, las puertas, y la verdad me marcó pues pues quién soy ahorita, ¿no? Y de hecho yo quisiera irme a estudiar a la universidad, a Francia,
y pues ojalá hacer mi vida allá. Wow, padrísimo. Sí. Pues, Leo, la verdad es que estoy muy, muy contenta por tu experiencia. Estoy muy contenta y muy agradecida que nos compartas tu experiencia a toda la comunidad de EduLinks. Yo sé que todos los que están aquí escuchándote y los que van a seguir viendo este video, pues va a ser un video que les va a abrir la mente hacia otros países. Muchas veces se piensa Canadá como primer destino, pero hay todo un mundo por descubrir, ¿no? Entonces, en este caso, tu sueño era irte a Francia y lo lograste, y eso también imagino que hace que tengas más metas y más sueños que lograr, como por ejemplo estudiar tu universidad a Francia. ¿Tienes todavía contacto con tu familia anfitriona? ¿Te han ido a visitar? ¿Se hablan por teléfono? Sí, de hecho, pues el plan, o sea, iba de allá. No, de hecho, hoy fue el último día que hablamos. Y de hecho, pues mi familia adoptiva, uno de mis mejores amigos y hasta mis maestras pensaban venir en verano a visitarme, pero pues con el COVID ya Ah, no se pudo. Pero sí mantengo mucho la relación. Creo que pues es importante, ¿no? Que cuando te llevas bien con ellos, pues mantener el contacto de entrada. Y pues es muy padre claro, porque son amistades y personas que te quedan por el resto de tu vida. claro. Wow, ahora yo te quiero seguir preguntando, pero yo sé que ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Cómo ves tu francés de cuando llegaste a cuando regresaste a México? Uy, pues la verdad una gran diferencia. Fui hablando, ni siquiera pudiendo decir una frase completa. Y ahorita, de hecho, para estudiar a la universidad en Francia, tengo que tener el C1, el DELF C1, y ya me estoy preparando para el B2. Entonces, sí es un gran cambio desde el primer mes hasta ahorita. Wow, y en un año. Sí, en dos, por ahí, ajá. Claro, claro, claro. Leo, pues muchísimas gracias. La verdad es que te felicito por esta decisión. Felicito también a tus papás y agradezco muchísimo la confianza que tuvieron con EduLinks de apoyarlos en este sueño, tu sueño de viajar en Francia. Y claro está que para mí es un gusto escucharte y me emociono muchísimo, pero sobre todo te felicito por tu valentía porque ibas chiquito a un país diferente en donde no hablabas nada de francés, en donde no conocías a nadie Sí. y eso pues habla muy bien de ti, de las habilidades que tienes y que has logrado todavía y desarrollado de poder estar en un ambiente que no es el natural en un momento dado de la vida. Sí, la verdad que Felicidades. muchas gracias de entrada por invitarme. Es pues mi placer, ¿no? Compartirles mi experiencia para que otra gente, como yo estuve temeroso, sepan que la verdad es una de las mejores experiencias. ¿Recomendarías a EduLinks para todos los que están con nosotros escuchándote Sí, y que sí, quisieran irse a Francia? sí, sin pensar, sí. Sí, la verdad es que sí, Wow, pues les agradezco, la verdad es que pues fue una de, de mis mejores experiencias y pues me marcó quién soy hoy, ¿no? Entonces sí. wow. Pues muchísimas gracias, Leo. La verdad es que vi tus fotos en Instagram y me súper emocioné y te deseo mucho éxito. Te deseo que en unos años nos mandes tu foto en la universidad en Francia. Te mando un gran, gran abrazo de toda la familia de EduLinks y a todos los que están conectados, pues también les mandamos un gran saludo. Mándenos un mensaje en privado si les gustaría tener esta experiencia de vivir y estudiar en Francia y con todo gusto les podemos hacer llegar la información. Ya tenemos abiertas las inscripciones para el siguiente ciclo escolar. Muchas gracias, Leo, y muchísimos saludos desde Guadalajara.